Vamos a orar para comenzar nuestro periodo de prédica. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque hoy, Señor, tú estás con nosotros, Padre. No nos has abandonado en ningún momento. Hoy, Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú quites toda distracción, Señor, todo impedimento en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, para poder recibir tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que sea tu palabra directamente, Señor, hablando a nosotros. Que nosotros podamos tomarla, Señor, y hacerla nuestra y ponerla por obra. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que tú la sigas dirigiendo como hasta este momento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Damos un aplauso a Dios. El tema de esta prédica se llama la convicción de seguir a Jesús. Y me gusta siempre empezar las prédicas con una pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué te motiva a seguir a Jesús? Y podemos hablar y decir, pues por amor, por agradecimiento. Es lo principal que empezamos a decir o lo que declaramos cuando nos preguntan esto. ¿Por qué sigues a Jesús? Pero tenemos que entender algo antes. El día de hoy muchos de los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí estamos porque nos obligaron a venir. Algunos nos están viendo en televisión tal vez porque los están obligando a ver la transmisión. Otros hoy vienen porque no tienen otra cosa mejor que hacer, o alguien también en la televisión lo está viendo porque no tiene algo mejor que hacer. Porque si los invitan a una fiesta o los invitan a un lugar donde les gusta estar, pues muy fácil no vienen a la congregación y muy fácil no se conectan. Hoy lo vemos, son muy pocos los que están congregados el día de hoy, muy pocos. Cuando somos una congregación de 2,000, 3,000, hoy muchos, como en las bodas, en la parábola de las bodas, fueron invitados a una boda y unos no pudieron por el trabajo, otros no podían porque tenían que cuidar su casa, porque tenían que cuidar al familiar, y hoy son pocos los que han decidido venir a la congregación, o son pocos los que han decidido también conectarse en video. Hay otros que sin importar nada, sin importar que llueva, sin importar que tiemble, sin importar que esté el familiar rico en la casa, siempre se congregan. Y esos son pocos, son muy pocos. La mayoría de los que estamos aquí el día de hoy tenemos conocimiento de Dios. Todos por lo menos sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero muy pocos lo conocemos realmente. Muy pocos podemos entender a Dios o tratar de conocerlo muy poco, o lo conocemos muy poco. No es lo mismo ver una fotografía, ver un video, que visitar el lugar. No es lo mismo conocer a Dios a través de mi familiar, a través de la televisión, que tener una relación directamente con Él. Y vamos a la cita del día de hoy, Mateo 15:8. Dice: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Tener una relación con Dios no es de labios, no es nada más decir tengo una relación con Dios, es una convicción. Y cuando lo leemos en la Reina Valera, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos tenían un conocimiento perfecto de Dios, conocían perfectamente la ley de Dios, pero no conocían a Dios. Lucas 7, 36 al 39. Lucas 7, 36 al 39. Y esta es una historia de Jesús. Dice: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en la casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo que la está tocando es una mujer de mala fama. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, no lo saludaron. La costumbre era que cuando una persona llegaba a una casa, lo mínimo que hacían era lavarle los pies y saludarlo con un beso.
Era lo mínimo, es la tradición judía. Pero cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Simón no hizo ninguna de estas reverencias. El fariseo había estudiado las leyes, como todos los judíos de aquella época y de este momento. En la actualidad, o también en aquel momento, los judíos consideran la mayoría de edad a los 12 años. A los 12 años un joven ya es considerado una persona suficientemente intelectual para poder tomar decisiones como un adulto. Pero en este proceso, desde que nacen o desde que empiezan a leer hasta los 6 años, todos los niños judíos tienen que memorizar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Cuando ven que uno de esos niños es diestro para aprender la palabra de Dios, lo pasan al siguiente nivel. Y ahora tiene que aprenderse los demás libros, hasta Malaquías, que es el último de los libros. Entonces, todos los judíos conocen esos libros, por lo menos la Torá, los primeros 5 libros. Y el fariseo no era la excepción. Al contrario, el fariseo sabía mucho más de la palabra, porque era un maestro, era una persona que enseñaba la ley de Dios. Y tuvo muy cerca al Salvador, tuvo muy cerca al Mesías, escuchó todas las profecías del Mesías. Pero cuando lo tuvo frente a frente, no lo reconoció. Por eso no le rindió el honor que merecía el Mesías. En cambio, cuando vemos a la prostituta y oye hablar de Jesús que está en un lugar, deja todo lo que estaba haciendo por llegar a verlo, por derramar un perfume caro. Dicen que este perfume era muy, muy costoso. Valía más o menos alrededor de un año del salario de un soldado romano. Un soldado romano era de los que más posición tenían dentro del ámbito romano. Ganaba muy bien, era mucho dinero lo que costaba este perfume. Y ella llegó y lo derramó a los pies de Jesús. Con sus lágrimas enjuagó los pies e hizo todo lo contrario a lo que el fariseo tuvo que haber hecho. Ella estaba desesperada por verlo. A ella no le interesaba que lloviera, a ella no le interesaba que la vieran mal al lugar donde iban, a ella no le interesaba nada, ningún trabajo le interesaba. Nada era suficiente para apartarla de Jesús. Al final de la historia vemos en Lucas 7, 44 y 46. Dice: luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella en cambio me los lavó con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Muchos de los teólogos o estudiosos de la Biblia dicen que esta mujer es María Magdalena. María Magdalena, la hermana, también dicen que es la hermana de Lázaro, la que más adelante vamos a ver que es de las primeras mujeres que predica el evangelio, la primera mujer que predica el evangelio, que es predicar la resurrección de Jesús. Es la primera mujer que habla de esto. Pero muchos también dicen que es la mujer que se encontró en adulterio, aquella que fue salvada de ser apedreada. El fariseo, por el contrario, aunque conocía la Biblia, aunque casi había nacido en una sinagoga, no conocía al Mesías. Nos puede pasar esto. Nosotros podemos nacer hasta en una familia cristiana, dicen de cuna cristiana. Y vemos que muchos de los que nacen dentro de una familia cristiana no conocen a Dios, porque la unción no se hereda. Si fuera así, el hecho de que tú nazcas en una cochera no te hace auto. El hecho de que tú nazcas en una congregación cristiana o tus padres sean cristianos no te hace cristiano. Eso es personal. Muchos creen que por llegar a la congregación y congregarte muchos años y dar tus diezmos, ya sientes que eres el mejor cristiano. Pero el que hagas eso, aun aunque sirvas, ni siquiera tiene nada que ver con la relación que tú tienes con Dios. Por eso hoy quiero hablarte de 3 formas de convicción o 3 razones por las cuales la gente sigue a Jesús.
¿Cuáles son estas 3 convicciones por las que la gente sigue a Jesús? Y la primera convicción por la que la gente regularmente sigue a Jesús es por comodidad. La mayoría de nosotros llegamos a Jesús queriendo que nos resuelva algún problema. Sanidad, familiar, dinero. Todos llegamos por eso. Todos llegamos con una conveniencia. Vamos a ser honestos, todos llegamos con una conveniencia. Ninguno llegó y le dijo: Jesús, aquí está mi corazón, aquí está mi dinero. Muy difícilmente. Por ahí uno, pero es muy difícil. Todos llegamos con una situación. Y vamos a ver la historia de Sansón. Jueces 16, 20 al 21. Jueces 16, 20 al 21. Y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza, le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Muchos cristianos de muchos años hoy viven pensando que aún tienen la presencia de Dios en su vida. Vivimos en una época donde la religión nos ha comido como cristianos. El ritualismo nos ha comido como cristianos. Pensamos que llevar procesos nos van a llevar a salvación o nos hacen tener una relación con Cristo. Y no es así. Sansón era un nazareo. ¿Qué era un nazareo? Era una persona que era apartada para Dios. Él no podía tomar vino, no podía cortarse el cabello, no podía involucrarse con mujeres de otros pueblos. Hoy vemos muchos cristianos que dicen: una cervecita no pasa nada. Pero sí pasa. Al final no, a lo mejor no pierdes tu salvación, pero tu relación con Dios sí se ve menguada por esas acciones. Sansón confió en que tenía un poder. Dios lo llenó del Espíritu Santo. Y esa forma del Espíritu Santo antes no era como en este momento, como en este tiempo. Antes el Espíritu Santo solo descendía en ciertas personas específicamente. Hoy tenemos la libertad de que el Espíritu Santo se mueve en todos nosotros a libertad, de acuerdo a la relación que tengamos con Dios. En aquel momento el Espíritu Santo le daba sabiduría, le daba poder, le daba inteligencia a las personas. A Sansón le daba fuerza. Pero Sansón confió mucho en este poder y pensó que vivía en la presencia de Dios y vivía cómodamente en esa supuesta presencia de Dios. No era tan mundano para ser llamado del mundo, pero tampoco era tan cristiano para ser llamado cristiano. Hoy muchos congregantes están con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Ni siquiera son tan honestos para decir: me voy al mundo de una vez, o me quedo bien en la iglesia. No son tan mundanos para ser llamados del mundo, pero tampoco son tan cristianos para ser llamados hijos de Dios. La palabra para describir lo que Sansón estaba viviendo en ese momento es Icabod. Icabod. Cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, encontramos que cuando muere el profeta Elí y sus hijos, nace un hijo de su nuera y le ponen Icabod. La presencia de Dios se ha ido, porque en ese momento les habían robado el arca de Dios. Y muchos cristianos hoy viven en esa palabra, Icabod. La presencia de Dios se ha ido. El hecho de que vengan a la congregación, de que sirvan, de que diezmen, no quiere decir que tengan la presencia de Dios. Es de los que se congregan para recibir un milagro nada más, para conseguir una novia, un esposo, o los que ven la congregación como un club social. Por eso hoy no vemos mucha gente, porque no les damos oportunidad de que se puedan quedar en los salones, que no se puedan quedar en los estacionamientos, porque se acabó el club social. Hoy vienen a lo que vienen, a alabar a Dios, y a muchos no les gusta eso. Este tipo de personas no está comprometida con Dios, siguen por conveniencia o por comodidad a Jesús. Hoy pueden estar aquí y mañana en otro lugar, en otra iglesia o en el mundo, o en el lugar que mejor les acomode.
Son de los que creen que hacen lo suficiente para Dios. Sienten que toda su vida es muy buena para estar delante de Dios, que ellos se merecen estar delante de Dios. Son los que abusan de la gracia. Peco, el domingo vengo, me arrepiento y volvemos a empezar el siguiente lunes. Son los que dicen: yo soy cristiano, pero hasta donde no me toquen el bolsillo. Soy cristiano hasta donde no me digan qué hacer. Hablábamos de la cumbre global de liderazgo hace 15 días. Poquitos del Centro Cristiano Peniel se conectaron a esa reunión. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque no tengo esto, porque no tienes a Dios. Nada más. Sansón cometió 7 errores. Sansón cometió 7 errores que le llevaron a perder la presencia de Dios. Y el primero fue la inclinación por las mujeres que no pertenecían a su misma nacionalidad. Cuidado, mamá, cuidado, papá, con que tu hijo o tu hija se estén involucrando con personas que no amen a Dios. Porque fue el primer error que cometió Sansón. Son los que tienen novios inconversos, pensando que es el amor de su vida y que ellos lo van a transformar. Se terminan enamorando de esa persona que no es creyente, que no maneja el temor de Dios, y terminan fuera de la iglesia y con una vida destrozada. Leía en la semana la historia de Salomón. Salomón fue una persona muy inteligente, fue agradable delante de Dios, pero dice que en su vejez se apartó de Dios, porque las mujeres que tenía lo apartaron de él. Y este fue el error de Sansón. Otro error de Sansón es que manipuló el cuerpo de león en descomposición. Sansón se contaminó. Él no podía hacer esto. Él era un nazareo. Entonces él no podía tocar nada muerto porque se contaminaba. Ahora, tú eres santo. Todos los que hemos recibido a Jesús somos santos. ¿Con qué te estás contaminando? Chismes, mentiras, fornicación, adulterios, pornografía. ¿Qué te está contaminando? Otro de los errores que cometió Sansón fue que participó en el banquete de los filisteos. Y esto es muy común entre los cristianos. Yo voy a ir a la fiesta de mi familia, me voy a sentar con ellos porque les voy a hablar de Cristo. Oye, pero ya hay baile, ya hay alcohol. Sí, pero yo les voy a hablar de Cristo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo. Ah, caray. Y cuando vemos, ya están con la cerveza, ya están con el baile, ya están con el cigarro. Muchas veces dicen: es que si no les predico ahí, nunca les voy a predicar. Si no les has predicado en otros lugares, menos les vas a predicar en la fiesta, porque te terminas volviendo a ellos. Otro error que cometió Sansón fue que cometió un pecado de impurezas. Se metió con una prostituta. Y hoy en día, gran cantidad de jóvenes, de adultos también, están involucrados en estas cuestiones sexuales. Y mujeres también, las mujeres también están cayendo en adulterio. En este tiempo platicaba con el pastor Eliel y decía: es triste ver que en este tiempo de pandemia los adulterios y las separaciones y los divorcios se están dando al por mayor. Y eso es en lo que está cayendo la congregación el día de hoy. Otro error que cometió Sansón fue que se enamoró de Dalila, una mujer que odiaba el pueblo de Dios. Imagínense una mujer que odia al pueblo de Dios y que tu hijo se involucre con ella, o tu hija se involucre con un hombre que odia al pueblo de Dios. Eso va a traer maldición. Peor aún, que tu hija sea de las que está publicando de que vamos a destrozar, vamos a romper, ahora del 8 de marzo. Aguas. Otro error que cometió fue el cambio del ministerio del juez a libertador por el amor ficticio. ¿Cuántos por seguir a una persona, a una pareja, han dejado de servir, han dejado de venir a la congregación? Porque dicen: lo voy a convertir, y se terminan yendo. Hay una historia muy bonita acerca de esto. El puerquito escuchó que el granjero dijo: vamos a matar al caballo porque es muy malo y no se quiere tomar el medicamento. Y el puerquito iba y le decía al caballo: caballo, tómate el medicamento porque si no te van a matar.
Y el caballo: no me importa, yo no me voy a tomar eso. Y el puerquito otra vez iba y le decía al caballo: caballo, tómate el medicamento porque te van a matar. No, no me voy a tomar eso. A la tercera vez, puerquito, le decía: caballo, tómate el medicamento porque te van a matar. Está bien, me voy a tomar el medicamento. Se lo toma. Y el granjero dice: uy, estoy muy feliz porque el caballo se ha tomado el medicamento. Vamos a hacer fiesta, hay que matar al cerdo. Muchas veces queremos ir a convertir y ni siquiera nosotros estamos tan firmes para poder mantener nuestra salvación. Y nos puede pasar lo que al puerquito. Otro error que cometió Sansón fue que pensó que aún Dios estaba con él. Y a veces nosotros creemos que Dios está con nosotros o aún nos está respaldando, cuando nosotros le hemos dado la espalda y nos hemos apartado de su cobertura. Si nosotros nos metemos a la cobertura de Dios, Dios es inmutable y ahí está y nos da su amor. El problema es que nosotros nos salimos de esa cobertura. Hay muchos que comienzan a pecar desenfrenadamente, a mentir, a engañar, a hacer cosas deshonestas, se roban esto, se roban el otro, una plumita no pasa nada. Y en el culto vienen, saltan, cantan, gritan, hacen, se tiran al piso y está bonito. Pero la vida refleja más. Cuando estamos mal y has hecho cosas indebidas, podemos ser sinceros con Dios y decirle: ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué, fallé, ayúdame, necesito ayuda, levántame. Y la misericordia de Dios va a estar ahí siempre y nos va a ayudar. No tenemos que ser seguidores cómodos, seguidores que solo hacemos las cosas por hacerlo o por conveniencia. Esfuérzate en todo, que todo lo que tú hagas, no solo para Dios, pero todo lo que hagas sea de excelencia, sea bueno, porque el Hijo de Dios hace lo bueno en todos lados. Otra convicción o razón por la que la gente sigue a Jesús es por conveniencia o fama. Híjole. Y aquí vamos a hablar de Absalón, el tercer hijo de David que tuvo con Maca. El nombre de Absalón significa padre, el padre es paz. Y qué ironía que al llevar este nombre, Absalón iba a causar división. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6. Tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Líderes que hablan mal de nuestro pastor, Absalones, que se quieren robar a la gente, quieren robar la fama, quieren robar el poder. Absalón buscaba solo fama y poder. Lamentablemente en la actualidad la iglesia se ha vuelto un trampolín, o hemos tomado la iglesia como un trampolín para obtener fama y aplausos. Todos quieren los mayores ministerios, donde sean vistos, donde sean aplaudidos. Corren para que los vean cómo corren. Alaban y gritan para que vean cómo los alaban y cómo les digan: mira ese hermanito, qué bonito canta, qué bonito danza, qué bonito hace. Buscan fama. Pero Jesús nos da la respuesta. Mateo 6:5: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Su recompensa ya lo tuvieron, sus aplausos y su fama. Lucas 14:8-11: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientas en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó dirá:
dale tu puesto a este otro invitado. Eso sería muy vergonzoso. Y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así cuando llega el que te invitó te dirá: amigo, ven y siéntate en este lugar que es mejor. De esta manera recibirás honores delante de los demás invitados. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en el lugar más importante. ¿Por qué no vemos muchos servidores los miércoles? Porque aquí no se ven los aplausos. Los miércoles se ve el trabajo. Solo los domingos, a lo mejor cuando viene la mayor parte de la congregación, ahí se reciben los aplausos, pero los miércoles vemos siempre a los mismos. Porque aquí no hay aplausos, aquí hay trabajo. El trabajo se ve abajo, no aquí arriba. Aquí esto es solo un estrado donde nosotros levantamos las manos y adoramos a Dios, porque el verdadero escenario está allá arriba. Ahí es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Hemos visto muchas personas que lo que buscan es seguir de lo que buscan de seguir a Jesús es ser vistos, ser aplaudidos, que digan qué bonito tocas, qué bonito cantas, qué bonito hablas, qué bonito dices. Pero todo radica en una falta de identidad. Muchas de esas personas que buscan esos aplausos, esa fama, lo único que buscan es satisfacer la carencia de identidad, la carencia de amor que no tienen en sus casas o que no conocen de Dios. No han entendido que seguir a Jesús es negarse a sí mismo, negarse a lo que yo quiero, a lo que yo pienso y a lo que yo creo. No seamos como el burrito que piensa que los aplausos son para él, y los aplausos no son para el burro. Los aplausos son para el que va montado en el burro, y ese es Jesús. Muchos cristianos empiezan a crecer tantito, y ya sienten que vuelan, ya sienten que flotan. Ya no me vean, ya no me toquen, ya no me hablen, porque yo aquí soy de los buenos. Y no es así. Y esto no es nuevo. Satanás era el querubín más hermoso, el más bonito. Tiene mucha inteligencia, es sabio, no al nivel de Dios. Pero él quería, su corazón estaba lleno de orgullo y estaba lleno de soberbia, y quiso igualarse a Dios. No conoció la humildad y eso lo llevó a la caída. Cuando sigas a Jesús, no busques exaltación, no busques lo tuyo. Busca que el que brille y el que sea aplaudido sea Jesús. Porque nos ha pasado que muchos, cuando van a evangelizar, sus fotos con los niños, ay, aquí dándole de comer a los niños, aquí sirviendo a los niños. ¿Para qué necesitas eso? Si el trabajo que estás haciendo ya es recompensado con ellos, ¿para qué es necesario subirlo a las redes o que la gente te vea que estás predicando o haciendo? Sé como Jesús, no busque los aplausos, busca la cruz. Sé como los apóstoles, ellos no buscaban ser aplaudidos. Cada uno de ellos murió de una forma trágica, no negando su fe. Piensa en esas familias que murieron en el Coliseo Romano, muertos por leones. Ellos no tuvieron fama, ellos solo tuvieron la convicción de seguir a Jesús. La tercera convicción por la que la gente sigue a Jesús, y esta es en la que deberíamos de estar todos, es por amor y por lealtad. Y aquí vamos a ver a David. Primer libro de Samuel 13:14. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Y cuando estas palabras le da Dios a Saúl, está hablando de David, un hombre conforme a su corazón. David era una persona que sabía dejar todo por seguir a Dios. Y había ciertas características en David que debemos de tener. Una de ellas era que David era un adorador de verdad. David no solo adoraba en la iglesia, él adoraba en lo oculto. Él no adoraba solo para ser visto.
David se preparó mucho tiempo. Imagínense el Salmo 23 cuando lo preparó. Él no era rey, ni siquiera tenía una promesa de ser rey. Lo hacía cuando cuidaba ovejas. Y en ese tiempo Dios lo preparó para hacer lo que iba a hacer de David. David era un hombre de verdad. David era una persona leal. Era una persona tan leal que cuando le hizo una promesa a su amigo Jonatán, tiempo después cumplió y rescató a su familia, cuando él pudo haberlos destruido. David era un hombre de oración, tenía una comunicación constante con Dios. David dice que cuando instituyó la alabanza nuevamente en el templo de Dios, dice que tenía cantores y tenía levitas las 24 horas. Por eso cuando David veía desde su castillo a la lejanía el templo de Dios, siempre había adoración, siempre había alabanza, siempre había algo donde él pudiera refugiarse. David, si en la medio de la noche sentía dolor, sentía alguna pesadez, sentía algún remordimiento, sentía cualquier cosa contraria a Dios, iba inmediatamente a alabar a Dios. Y eso es lo que debemos de tener nosotros en nuestras casas, en nuestra vida. Un lugar de adoración, un altar de adoración, un lugar donde todos los días alabemos a Dios, cantemos. A veces no se necesita música para alabar a Dios. Lo alabamos con nuestras acciones, lo alabamos con nuestra vida. La prioridad de David era la presencia de Dios. Lo primero que hizo David fue traer el arca de Dios, el lugar donde habitaba Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, traer el arca de Dios a nuestra vida. Y esto implica, cuando viene una pregunta, cuando tú haces algo, ¿Dios es tu prioridad en eso? Cuando vas a iniciar un trabajo, cuando vas a iniciar una carrera, cuando vas a iniciar un matrimonio, ¿tu prioridad es preguntarle a Dios si quiere eso? Y si Dios te dice que no, ¿lo dejarías? Eso es como debemos de movernos. La pasión de David era la casa de Dios. Nuestra pasión hoy debe de ser la casa de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también la congregación. Eso debe de ser nuestra pasión. La pasión era por toda la casa, no solo por ciertos lugares. Porque hay unos que ahora solo les gusta servir en niños, solo les gusta servir en alabanza, solo les gusta servir en células. Pero David tenía una pasión por toda la casa de Dios, no solo por un solo ministerio. Nosotros deberíamos de servir en todos los lugares. Si queremos conquistar el corazón de Dios en nuestra vida debe girar alrededor de la iglesia. Eso debe de ser nuestra prioridad. Tu prioridad no debe de ser tu trabajo, tu prioridad no debe de ser tu familia, tu prioridad debe ser Dios. Cuando tu prioridad es Dios, todo lo demás se acomoda. David tenía un corazón de servicio. David es mencionado por primera vez en la Biblia cuidando ovejas. Ahí vemos a David haciendo lo que le toca, cuidando ovejas. Ahí fue donde aprendió todo lo que tenía que saber acerca del cuidado, donde se escribió la mayor parte de los salmos, ahí en lo oculto. Jesús pasó 30 años preparándose para tener 3 de popularidad. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? ¿En qué te estás preparando? Y peor si eres líder, ¿cómo te estás preparando para darle de comer a las ovejas que te encargaron? ¿Estás en escuela teológica? ¿Qué cursos estás tomando? ¿Cuánta Biblia lees? ¿Cuánto oras? Porque hoy agarran muchos que están viendo hoy predicadores judíos, y a lo mejor medio zafaditos, cuando la verdadera palabra está en la Biblia. David conoció el corazón de Dios. ¿Qué tanto conoces el corazón de Dios? ¿Qué tanto conoces lo que Dios quiere para tu vida? Eso lo obtenemos teniendo una relación con Él. David se convirtió en una persona atractiva, y no era no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Te has encontrado con esos hermanos con los que es agradable estar? Es porque hay presencia de Dios. Hay hermanos que tú los ves, ay, ahí viene ese hermano, mejor me voy para allá porque aguas. ¿Ves que también
Cuando no hay presencia de Dios se siente. David entendió que servir es lo mismo que adorar. David no se quedaba sentado. David no nada más veía pasar a las edecanes. Ay, sí faltan muchas edecanes, ¿verdad? Él es de los que se decía, a ver, ¿en qué sirvo? Y muchos dicen, no, pastor, yo voy a servir en lo que usted me ponga. Han pasado 3, 4 semanas y no los hemos visto servir en nada, ¿eh? David fue un escudero. Cuando Saúl vio a David, supo que era un hombre digno de confianza. Y eso es lo que debemos ser nosotros como cristianos, personas dignas de confianza. ¿Qué tan confiable eres? ¿Qué tanto se acercan las personas a ti a decirte, ¿sabes qué? Te dejo mi cartera y mi dinero ahí, yo sé que tú me lo vas a cuidar. Te dejo a mis hijos porque yo sé que en tus manos van a estar bien cuidados. ¿Qué tan confiables somos? David, siendo rey, siguió siendo un siervo. ¿Recuerdan cuando David entra danzando? Se quita su corona, se quita su capa, se quita su traje de rey y danza delante de Dios. No había nombramientos, no había poder, no había posición, simplemente un corazón dispuesto a servir y adorar a Dios. Hoy dicen, no, es que yo como soy líder, como soy supervisor, como soy coordinador, yo no puedo servir en estas cositas. No, yo como canto, no, yo cómo me voy a bajar a servir ahí de decán, porque yo tengo una posición, no. Entonces hoy todos debemos aprender a servir en todo. No hay posiciones. Muchas veces podemos ver a Jesús como un modelo inalcanzable porque decimos, es que es Dios. Y Jesús por eso no se equivocaba, pero Dios también fue 100% Dios y 100% hombre y no pecó. Pero podemos bajar un poquito el estándar con David. David fue hombre 100%. Y vemos que podemos alcanzar la estatura del varón perfecto siguiendo esos caminos, esforzándonos y renunciando al yo creo, yo pienso y yo puedo, sino que Dios haga su voluntad en mí. Como conclusión, lamentablemente hemos confundido la idea de ser un simple seguidor de Jesús cuando en realidad hemos sido llamados a ser discípulos. Hoy nosotros debemos ser la reproducción fiel de nuestro maestro. Les decía que cuando un niño tenía 6 años ya aprendía los 5 libros de la Biblia. Cuando tenía 12 ya se aprendía los otros demás libros. Pero cuando después de esa edad, los niños, cuando llegaban a los 12 años y veían que eran diestros para memorizar la Biblia, los pasaban a un siguiente nivel, en donde los ponían a hacer algo que se llamaba pílpul, es decir, el debate. Cuando nosotros vemos a Jesús siempre con los maestros fariseos, siempre lo encontramos haciendo este debate. ¿Cuál es ese debate? Le preguntan los fariseos, ¿podemos dar esta moneda al César? Y Jesús le responde con otra pregunta: ¿de quién trae la cara? Eso es el pílpul, responder una pregunta con otra pregunta. Y eso lo hacían solo los maestros. Entonces, cuando los niños eran diestros para memorizar la Biblia, pasaban a ese nivel. Después de un tiempo les hacían un examen y ahí no les decían sacaste 10, sino cuando pasaban el examen el maestro les decía sígueme. Y ese joven discípulo se iba a vivir con el maestro, lo cuidaba, comía con él. El discípulo aprendía a hablar como él. Cuando nosotros vemos a Pedro y a los discípulos, ¿qué los encontramos haciendo cuando Jesús los ve? Cumpliendo oficios. ¿Por qué? Porque ellos, los maestros de la ley, dijeron que no eran suficientemente buenos para ser educados en la palabra de Dios. Por eso cada uno se dedicaba al oficio de su padre. Por eso cuando pasó Jesús y los vio pescando, Jesús les dijo sígueme. Y esa era la señal inequívoca de que un maestro les estaba hablando. Por eso ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Jesús nos ha dicho a cada uno de nosotros: sígueme. Deja tus problemas, deja tu trabajo, deja tus situaciones, deja tus pensamientos, ven y sígame,
sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Muchos hoy hay muchas personas hoy que son fans de actores que vemos en Instagram, pero no conocemos su corazón. Y muchos podemos llegar a ser así con Dios. Solo vemos al Dios de lejos. No podemos acercarnos a Él. Algo nos lo impide. Y eso no es el enemigo. Eso somos nosotros mismos, los que no nos podemos acercar a Dios. En alguna ocasión vemos a Jesús que alimenta 4,000 y 5,000 personas. Pero sus verdaderos discípulos eran solo 70. De esos 4,000 y 5,000 personas que lo seguían, vemos que solo 70 personas eran sus discípulos. En Lucas 10:1 dice: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y los lugares por donde Él iba a pasar. De esos 5,000 personas, 4,000 personas, solo 70 eran cercanos a Jesús. Pero de esos 70, sus verdaderos cercanos, con los que platicaba, con los que comía, eran 12. Después de su muerte y ya resucitado, se apareció a más de 500 personas. Pero en la venida del Espíritu Santo, después de que Jesús sube, solo 120 recibieron al Espíritu Santo. 380 personas seguramente estaban de fiesta, seguramente estaban trabajando, seguramente no fueron porque ese día se enfermaron o porque ese día tenían otra cosa más importante que hacer. La prioridad para ellos no era el Espíritu Santo. Hay algunas condiciones que son necesarias para seguir a Jesús. Lucas 9:23 al 29. Después Jesús le dijo a todos los que estaban ahí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Jesús decía delante de todos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hoy predicamos hace 15 días acerca de esto. Seguir a Jesús es complicado porque tienes que pelear con el peor enemigo, tú mismo. Hoy debemos dejar de seguir a Jesús por comodidad o por beneficios. Debemos de dejar de seguir a Jesús por un poder o por fama. Hoy nosotros debemos de seguir a Jesús por amor y por lealtad. Les hacía una pregunta: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Y la respuesta es muy fácil: porque Él nos dio la oportunidad de seguirlo. No es porque tú quieras o tú puedas, es porque Él nos dio la oportunidad de seguirlo. Nada más por eso, por su gracia, por su misericordia, porque Él fue quien nos llamó y nos dijo: sígueme. Y hoy nosotros por eso estamos aquí. Si sientes que no has sido un fiel seguidor, si crees que has fallado, si aún estás a tiempo de remediarlo, hoy puedes hablar con Dios y hoy puedes restaurar esa parte como discípulo, como seguidor de Jesús. Hoy puedes tomar en tus manos la decisión de decir: hoy me equivoqué, hoy fallé, pero voy a restaurar esto, porque yo necesito servir, yo necesito adorar, yo necesito alabar, porque me conviene. Nada más por eso, porque si no, estaría muerto. No seas como Sansón, creyendo que tienes la presencia de Dios cuando la presencia de Dios se apartó hace mucho tiempo. No seas como Absalón, que busca fama o que busca poder. Seamos como David, seamos como Jesús, alabar a Dios sin esperar nada a cambio. Es tiempo que los cristianos dejemos de demandar cosas
órenme, sánenme, véanme, háblenme cuando me sienta triste. Debemos dejar de ser demandantes. Y hoy nuestra responsabilidad es ser ofertantes. Es decir, hermano, ¿qué necesita? Pastor, ¿qué necesita? Veo que hacen falta decanes. Yo aquí estoy, hermana Juanita, vamos a servir de decano. Veo que faltan personas de seguridad. Hermano, aquí estoy listo para servir de seguridad. Pero hoy es tiempo de tomar esa convicción real de seguir a Jesús. Dejar todo, deja tus redes y sigue a Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, un corazón afligido, Padre. Sabemos que tal vez te hemos fallado, que no nos hemos negado a nosotros mismos, Señor, y que hemos buscado nuestra fama, hemos buscado, Señor, nuestra comodidad al seguirte. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos des convicción correcta para alabarte, para adorarte, para servirte, Señor. Hoy queremos ser como Jesús. Queremos ser siervos, Señor, en todo momento. Queremos ser agradables a ti, Señor, en todo lo que hagamos. Que nuestras acciones, Señor, no puedan ser cuestionadas porque nosotros vamos a actuar como tú nos lo has pedido, Padre bendito. Hoy queremos poner, Señor, nuestro corazón delante de ti. Ponemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras familias, Señor, nuestras casas, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, lo ponemos delante de ti. Hoy, Padre, te pedimos que si dentro de esto que hay delante de ti, Señor, hay un ídolo, que lo destruya, Señor. Arráncalo de nosotros, porque hoy el único digno de gloria y de honra eres tú, mi Señor. Te damos a ti, Padre, la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Damos un aplauso a Dios.